Hola, buen día. Bienvenidos a este video. Mi nombre es Nelia Samantha Silva Tapia, estudiante del segundo ciclo de la especialidad de Educación Inicial en el Instituto Superior Pedagógico Sagrado Corazón de Jesús. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la obra Rosa Cuchillo. Esta obra fue escrita en los años 80 y publicada en los años 1987. Esta obra empieza con Rosa. Rosa, una mujer fuerte, eh, era espiritualista, vivía en un pueblito andino donde a ella le encantaba respetar la naturaleza, sabía todo remedio de las plantas. Ella era muy cuidadosa también con los sapos, ya que decía que los sapos son los guardianes de las montañas, etc. Ella también eh, le gustaba criar sus ovejas, también se dedicaba a cuidar la naturaleza más que todo. Ella, Rosa, hereda de su padre un cuchillo, lo cual lo lleva siempre con ella en el cinto. Y cómo viene a ese apodo de que Rosa Cuchillo, porque un día ella va caminando y se acerca a dos hombres, el cual le cierran el paso y ella en vez de ponerse nerviosa, lo único que hace es sacar el cuchillo del cinto y intimidar más bien a los dos hombres, lo cual ella era una mujer ruda. Ahí empieza el nombre de Rosa Cuchillo. Rosa, más esta obra se dedica al fallecimiento de su hijo Alberio. Eh, Alberio era un chico que desde pequeño, su hijo de Rosa, se dedicó con Rosa a cuidar la agricultura, a pastear las ovejas, pero vivían en ese pueblito donde era mucho la injusticia y la pobreza, la exclusión social y eso, hasta que Alberio empezó a crecer y ya veía las cosas de diferente manera. Lo cual, en esos años, acá en Perú, surgió el Sendero Luminoso. Fue que ellos reclutaban a varios hombres para descartar toda regla. Y entonces Alberio, como ya era un adolescente, que digamos, lo empezaron a reclutar a Alberio. Alberio dejaba de hacer sus tareas domésticas y, y se iba a las reuniones de Sendero Luminoso y le empezaron a lavar la cabeza, le metían ideas que no eran, y ya hasta que su mamá se percata que su hijo está diferente y ella pensaba que era en la misma adolescencia. Y entonces lo que pasa acá es que empezó a hacerse más rebelde y su mamá se entera que ya estaba metido en eso del Sendero Luminoso, pero saben que al meterse a esas organizaciones ya no puede salir prácticamente. Y entonces Rosa, eh, antes de ver que su hijo se vaya, ella lo rogaba para que su hijo no cometa ese error de irse. Y su hijo lo único que le dijo: mamá, acá hay mucha injusticia, hay pobreza, yo quiero cambiar todo eso del pueblo. Y lo que hace Rosa es llorar demasiado, y vio que su hijo se fue. Y se fue por mal camino, que fue ese Sendero Luminoso, el cual, al entrar en detalles,
es la Fuerza Armada del Perú, se dedicaba a irse a pueblo por pueblo a, a todos los integrantes del Sendero Luminoso, fusilarlos, lo mataban inmediatamente. Así sean, así sean lo que sean, ellos, la fuerza militar pensaba que eran integrantes, los cuales los mataban, los cuerpos estaban tirados por cualquier lugar, no lo avisaban a sus familiares, solamente ellos arrasaban con todo. Y era el miedo de su mamá perder a su hijo, como toda madre, ella no quería perder a su hijo. Y entonces a la Fuerza Armada no le importaba quiénes eran, así sea agricultor, ganadero. Ellos mataban porque pensaban que eran integrantes del Sendero Luminoso, el cual Alberio ya estaba adentro de reclutado del Sendero Luminoso, y fue hasta que él mismo se da cuenta que tenía que matar personas inocentes, y él no podía, no quería, y quería como sea escapar de eso, pero él ya sabía que si escapaba lo podían hacer algo. Y en eso Rosa pasaba, pasaba su vida esperando noticias de su hijo, y era una persona mayor. Por la tristeza, le agarró la ansiedad. El no tener ni una noticia de su hijo lo puso triste hasta el momento que falleció la señora Rosa. Pero Alberio, con la mentalidad de querer escaparse del Sendero Luminoso, él como sea quiso irse hasta que lo logró, se escapó, se fue lejos, pero lo malo es que le encontraron a Alberio y lo fusilaron, lo mismo de integrantes de Sendero Luminoso, lo mataron. Y, y hay eh, hay el mundo de los muertos, ya que Rosa se levanta, pero ya se da cuenta que no está viva, sino que está en el mundo de los muertos, donde ella empieza a caminar, deambular, pero ella seguía pensando en su hijo, con la mentalidad de querer encontrar a su hijo, sea vivo o muerto, pero ella estaba en el mundo de los muertos, Rosa. Eh, al ver que Alberio lo, lo fusilan los mismos integrantes del Sendero Luminoso para que no digan ninguna información de dónde estaban los demás ni nada. Alberio fallece joven, y doña Rosa en el mundo de los muertos empieza a deambular y empieza a caminar. Veía, o sea, la ideología de los mundos de los muertos era que tienen que tener un guía espiritual para que puedan descansar en paz. Decían que por eso las almas deambulan por ahí, por eso existe los fantasmas. Esa era su ideología en la cultura de los Andes. Y doña Rosa empezaba a caminar hasta que ve varias almas deambulando por ahí, la cual ella preguntaba si había visto con una imagen, la silueta de su hijo, pero nadie sabía darle una explicación, no le decían ni si la había visto, no, nadie. Hasta que ella a lo lejos ve una silueta de un animal, de un perrito, y doña Rosa, ya viejita, se le acerca y lo ve que era su perrito que había fallecido, y su perrito había fallecido con el ataque de un puma, ya que él estaba cuidando las ovejas de la señora Rosa, y el perrito había fallecido. Era un perrito negro, lo cual tenía manchitas en los ojos de color blanco, como anteojos. La señora Rosa eh, empieza a alegrarse por lo que había visto su perrito, y empiezan juntos el camino empiezan a caminar el mundo de los muertos,
en busca de ella, de su hijo, en busca de su hijo. Y entonces, deambulando, seguía ella preguntando, interrogaba a cada persona que veía, hasta que le dicen, sí, yo he visto a un chico joven, pero que no nos da la cara, siempre pasa agachado, como que triste y no habla con nadie, se aísla. Y le enseñaron a dónde ha ido ese chico. Y doña Rosa con el perrito se fueron hasta que llegaron a unas piedras tipo cumbres y le encontraron sentado a su hijo de doña Rosa. Le encontraron sentadito ahí con la cabeza gacha, mirando hacia el piso, todo triste, o sea, eh, Alberio decía en qué momento sucedió esto, se lamentaba porque había salido de su pueblo, si hubiera hecho caso a su mamá, nunca hubiera pasado de eso. Y la señora Rosa, al ver a su hijo, que ya estaba en el mundo de los muertos, que había fallecido, lo único que hizo fue agarrar y abrazar a su hijo. No le pidió explicaciones. Doña Rosa se puso muy triste, le dijo que ya él era el segundo hijo que había perdido, porque doña Rosa con su esposo había perdido su primer hijito guaguita, o sea, bebito, que el primero era Simón, y él ya era el segundo hijo que estaba perdiendo. Todo por la, todo por la injusticia que había en su pueblo y esas cosas que siempre se dan, más que ahora todo también en el Perú, la exclusión social, la pobreza, varias zonas, hay varios pueblitos que son olvidados hasta por el, por el mismo, por el mismo Congreso del Perú, son olvidados muchos pueblitos. Eh, Alberio le pide disculpas a su madre, le dice, madre, discúlpame si te hubiera hecho caso, no estuviéramos en estas circunstancias. Lo cual su madre, por un lado, su corazón sanó porque ya sabía que su hijo ya estaba en el otro mundo, y lo único que quedaba era pedirse disculpas por todo lo que había sucedido. Doña Rosa siempre sufrió por su hijo, pero como ya era una adulta mayor ya se quedó con su hijo en el mundo de los muertos, lo cual ellos seguían deambulando por ahí. Y bueno, esta obra termina de esa manera. Nos enseña, nos enseña que a veces las palabras que nos dicen nuestros padres siempre va a ser por algo, que tengamos cuidado en todo momento, ¿no? Para aprender, tenemos que cometer errores para aprender, pero si nosotros sabemos escuchar a nuestros padres es mucho mejor. Eso nos da una lección de vida muy bonita esta obra, ya que es interesante. Les invitaría también a leerla. Bueno, hasta aquí es mi video, espero que les haya gustado mucho. Es una pequeña parte de toda la obra, ya que este drama siempre de la obra se basa en el fallecimiento del hijo de Rosa. Bueno, con esto me despido. Espero que haya sido de su agrado y gracias, cuídense mucho.